Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P40 Lite versus al Honor 20. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El diseño del Huawei P40 Lite es un avance a lo que se ha presentado con anteriores modelos. Los acabados de este dispositivo son en cristal, tanto en la parte trasera como en la frontal, con toques de aluminio en todos sus marcos. Aquí cabe señalar que la trasera está fabricada con capas de cristal curvo, lo que le da una sensación más parecida al plástico que al cristal. Y gracias a este acabado, el Huawei P40 Lite es agradable al tacto y no muy resbaladizo, aunque eso sí, es un imán para las huellas. Pero por fortuna, la caja incluye una funda transparente que ayuda tanto con el agarre como a cuidar y proteger sus acabados. Una de las novedades de este terminal es el sensor de huellas ubicado en el lateral derecho, que también sirve para prender y apagar el dispositivo. Cabe señalar que el sensor de huellas funciona de maravilla, es rápido y preciso. Sumado a esto, la sensación en mano me pareció agradable, es cómodo de sostener con una mano y ni se diga con dos. Posee un agujero en el panel frontal ubicado en la parte superior izquierda, que aloja la cámara frontal. Algo que a modo personal me parece agradable si lo comparamos con el notch frontal que nos quita una buena experiencia de visualización. Este celular posee unos marcos reducidos, pero que pueden mejorarse en la parte inferior, teniendo en cuenta que no cuenta con botones de navegación en su pantalla y se maneja mejor con los gestos preestablecidos. Algo característico del diseño es que cambia la ubicación de sus cámaras traseras a un pequeño recuadro, algo que se volvió tendencia en los lanzamientos del año 2020. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack para tus auriculares. En sus dimensiones nos toparemos con 159.2 por 76.3 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de todo pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y el lector de huellas se encuentra en su lateral derecho, punto que debemos resaltar, pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor, si lo comparamos con referencias anteriores, claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello. Además, este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 mm para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios, sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte, el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior, junto a su altavoz que funciona adecuadamente. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 por 74 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. En el Huawei P40 Lite tenemos un procesador de marca de la casa, concretamente el Kirin 810 octa-core que corre a 2.27 GHz, acompañado de una GPU Mali G52 MP6. Es un buen chip para el precio que estamos pagando por el dispositivo.
Con esa base, la experiencia prometía ser buena, y así ha sido. El terminal no sufre de retrasos ni tirones evidentes, y podemos hacer un uso completo del terminal con una buena fluidez, tanto en la multitarea como en juegos de gran demanda gráfica. Y aquí tenemos un punto a resaltar, y es que existen juegos que no son compatibles con el dispositivo, no tanto por las especificaciones, sino por el hecho de no tener el respaldo de Google, un problema que se evidenció más en el año 2020. Sin embargo, quitando esto de la ecuación, tenemos un celular que no es el más potente del mercado, pero para juegos como Free Fire podrás jugar con una configuración de gráficos alta, sin ningún tipo de problema ni caída en fotogramas por segundo. Además, el tiempo que estuve jugando con él no se calentó ni tampoco fue incómodo de manipular. Ya en aplicaciones de uso cotidiano tenemos el mismo inconveniente mencionado anteriormente, y es que no podrás ejecutar aplicaciones de Google, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre otras. Estas aplicaciones las podrás usar únicamente utilizando el navegador de Huawei. Sin embargo, las redes sociales y demás sí podrás instalarlas por la tienda oficial de esta empresa, las cuales se ejecutan rápidamente. Podrás utilizar varias en la multitarea, sin ningún tipo de inconveniente o retraso, ya que el procesador en ese sentido funciona bastante bien. Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, que con 8 núcleos y una velocidad máxima de 2.6 GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali G76, que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraron un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como PUBG Mobile o el Asphalt 9, aún teniendo los gráficos en buen nivel, funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. Este es uno de los apartados que sacan la cara por el P40 Lite, en donde el trabajo de optimización de Huawei se vuelve a ver, y es que estamos ante una capacidad de 4200 mAh, que nos dará más de un día de autonomía sin problemas. En pruebas de pantalla activa, reproduciendo contenido multimedia al brillo máximo, nos dio una autonomía de 7 horas y 20 minutos aproximadamente, que si bien no es lo mejor del mercado, sí te dará muchas horas de entretenimiento visual. Aunque esto puede bajar un poco dependiendo del uso que le des, ya sea con juegos de gran demanda o múltiples funciones al tiempo, ya que esto puede reducir aún más su autonomía. Pero lo que sin duda es uno de los puntos más fuertes es la incorporación de un eficiente sistema de carga rápida de 40 watts. Con el cargador que se incluye en la caja nos permitió cargar del 0 al 100% en poco menos de una hora, algo muy positivo y que sin duda debemos agradecer. Pero no todo es color de rosa, ya que existe un pequeño lunar, y es que algunas aplicaciones se deben conseguir por vías externas, las cuales al no estar optimizadas para el Huawei P40 Lite representan un consumo energético elevado. En mi caso sucedió con Apple Music y Spotify, las cuales no están disponibles en la tienda de Huawei, y tuve que bajar el APK de forma directa, algo que sin duda bajará de forma considerable la autonomía de este equipo. La batería del Honor 20 se quedará en 3750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4000 mAh, donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además, juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo, pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas, con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. El P40 Lite utiliza una pantalla con una diagonal de 6.4 pulgadas, con un panel IPS LCD. La resolución de la pantalla es Full HD Plus de 2310 x 1080 píxeles y la densidad es de 398. La pantalla aquí es buena, con colores intensos y buen contraste. El brillo por supuesto no es sorprendente, pero al aire libre la información sigue siendo legible. También es agradable usarla en la oscuridad, ya que el brillo mínimo no produce fastidio a los ojos directamente.
La reproducción del color se puede ajustar eligiendo uno de los dos ajustes preestablecidos, con colores naturales o saturados. Personalmente utilicé la primera opción, pero la temperatura del color se puede ajustar. Sin embargo, la pantalla se muestra particularmente bien con ciertos ángulos. Los tonos oscuros se vuelven demasiado grises, pero solo con una desviación diagonal, que rara vez ocurre en la realidad. La pantalla tiene una perforación en la parte superior izquierda para la cámara frontal, la cual tendrá sus fans y detractores, pero al menos es una solución que no entorpece mucho la visualización del contenido. Respecto a esto, tenemos la opción de ajustar cómo se verá el contenido en la pantalla completa, donde podremos elegir una barra negra a lo largo de esa perforación, pero aquí será al gusto de cada persona. Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo resolución inteligente de la misma, que ajusta automáticamente entre alta y baja para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en forma manual y escoger nosotros la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño Full View con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7%. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto, no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD Plus o Full HD Plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. El Huawei P40 Lite presume de un módulo de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañada de un sensor de 8 con gran angular y dos más de 2 megapíxeles cada una, donde una es para la lente macro y otra para captar el fondo y ofrecer el efecto desenfocado. Lo que le faltaría al P40 Lite es el telefoto, y es que aunque la interfaz nos diga que tenemos un zoom de 2x a 6x, se trata de aumentos digitales y no ópticos, cuyos resultados dejan mucho que desear al ver los detalles en cada foto. Otro punto que hay que mencionar es que ninguna cámara tiene estabilizador óptico, lo que hará que tengamos cierta vibración en los videos si hay mucho movimiento, incluso algunas fotos si nos movemos justo al disparar. En general, los resultados de las cámaras son normales, con buena reproducción de color, nitidez y textura, pero con suficiente iluminación, ya que en escenarios oscuros el procesado de Huawei hace que tengamos ruido y una especie de suavizado que hace que las fotos luzcan demasiado artificial. Aquí tendremos mejores resultados si decidimos usar la cámara en modo manual, ya que la interpretación de la escena por parte del dispositivo usando la inteligencia artificial a veces no es la correcta. Algo similar ocurre con el desenfoque automático, el cual a veces es lento y poco acertado, más cuando hay varios objetos en la escena. Un punto que resulta curioso es que el modo retrato solo es capaz de reconocer rostros humanos y de muñecos, por lo que no podremos usarlo en objetos o mascotas. Una decisión extraña cuando hoy en día varios smartphones permiten jugar con el desenfoque en varios escenarios más allá de los rostros. Por otro lado, el modo noche será un gran aliado si aprovechamos sus posibilidades, ya que al disparar nos permite tener hasta 6 segundos de exposición de forma automática, algo que mejora de forma sobresaliente la nitidez en las fotos. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, la cual funciona adecuadamente, reconoce el rostro incluso llevando gafas. El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal de 2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado, pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco.
En cuanto a la cámara frontal, contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 milímetros situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan una combinación de pequeños aciertos y errores, y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejarán unas impresionantes imágenes de hasta 3000 x 4000 píxeles, con una gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes, modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo, ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejarán unos resultados de aspecto profesional. Y para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. Para el P40 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6 GB. En el P40 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El P40 Lite le gana al Honor 20 en batería y almacenamiento. Por su parte, el Honor 20 le gana ampliamente al P40 Lite en los siguientes aspectos: diseño, procesador, pantalla, cámara y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.